Bueno, buenas tardes. Primeramente me presento. Mi nombre es Carolina Solís Garrido, médico veterinaria encargada del Proyecto Nacional de Andrología de la Corporación Ganadera. Quisiera compartir esta información con los productores ganaderos para que lleguen a ver y a manejar su finca como una empresa y así logren la rentabilidad en la finca. Anteriormente, mi compañera Giovanna Luconi, también médico veterinaria, expuso sobre la introducción a la gestión reproductiva en fincas ganaderas, pero a nivel principiante. Si no lograron enlazarse, igual pueden observar el video en la página de YouTube de la Corporación Ganadera, ingresando talleres empresariales, Corfoga. De igual forma, yo haré repaso de algunos de los puntos para lograr enlazar conceptos y verlo como de una forma más integral. Bueno, mi presentación tiene por nombre Gestión de la reproducción del hato de fincas ganaderas. Muchos de los productores tienen aplicados conocimientos que funcionan como base para poder ver a la finca como una empresa. Acá el enfoque es un poquito más administrativo, pero pueden ver que ustedes aplican conocimientos administrativos sin saber que lo son y que pueden reflejarse en números. Esos conocimientos los pueden adquirir ya sea por capacitaciones, inclusive con este tipo de talleres, ¿verdad? También pueden darse por asesorías técnicas en finca. Por ahí es nada más cuestión de indagar un poquito y poner en práctica varios puntos importantes. Bueno, empezaré con esta frase. Ver a la finca como empresa va a ser un negocio rentable dependiendo de constancia, compromiso y responsabilidad del productor, del dueño de la finca y también de las personas que estén trabajando en ella. Acá es importante tomar en cuenta que tiene que haber también confianza, tiene que haber comunicación entre las personas. Termina esto siendo un trabajo en equipo. Okay, bien sabemos que si uno no le dedica tiempo a las cosas, no va a ser realmente como uno lo espera. Como concepto básico, también nombrado anteriormente en la presentación, un proceso administrativo es un conjunto de etapas cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u organización de la forma más eficiente, ¿verdad? En ese caso, en términos prácticos, la aplicación de la gestión en la ganadería debería de ser efectuada de manera secuencial, ¿verdad? En estas 5 etapas, iniciando por planeación, continuando por organización, dirección, coordinación y control. Esto es importante que quede grabado para que ustedes también lo apliquen en su finca. ¿Ok? Entonces, en el tema de planeación, como inicio, el productor tuvo que determinar lo que son sus fortalezas, sus debilidades, las amenazas y las oportunidades que tienen en su finca. Acá se debe de recordar, ya voy a decir la lista, de los diferentes puntos que como nivel principiante deberían de aplicarse. Bueno, por ejemplo, por acá, lo que es tener su línea de negocio definida, es ver el tipo de sistema a utilizar, que sea cría, engorde, lechería, doble propósito, ¿verdad? Además también ver el tipo de animal que se puede llegar a adaptar en su finca, considerar la ubicación geográfica, considerar el clima, ¿verdad? Que hay en donde tenga usted la finca. Otro de los puntos es la infraestructura adecuada. Me refiero a mejoras en mangas, en corrales, potreros, en aplicación de cercas eléctricas, bebederos, comederos y áreas sociales. De hecho, la infraestructura no solamente tiene que estar enfocada en animales, sino también en el personal que esté trabajando, ¿verdad? Que ellos tengan su espacio, sus baños, que tengan también sus partes donde puedan por lo menos sentar a comerse algo. Bueno, otro de los puntos, presupuesto. Es uno de los puntos, cuidado, y no más importantes también. Se debe definir cuánto dinero tienen para iniciar o para continuar con su negocio ya después de haberse aplicado las mejoras. O sea, bueno, para aplicar las mejoras. La idea es conocer
conocer el presupuesto para saber cuánto disponemos y ver el plazo para poder cumplir las metas. Aquí se tiene que trabajar también por objetivos, por metas. Equipo y materiales, ¿verdad? El equipo y materiales van desde jeringas, sogas, también pueden ser guantes, nariceras. Tenemos que ver no solamente que hayan materiales, sino el estado de ellos, ¿verdad? También la disponibilidad de las herramientas. Todo esto es importante. Todo esto implica gastos en la finca. ¿Ok? Ahora, el tema de animales. Debemos de saber el comportamiento que tienen los animales en la finca. Puede ser un animal o muy agresivo o muy nervioso, así debemos de aplicar el manejo, ¿verdad? Puede ser que tenga que realizarse con ciertos movimientos o con ciertos sonidos un poco más suaves, como para estar favoreciendo el bienestar animal. Otro punto importante en los animales es la identificación. Esto también es de nivel principiante, es uno de los puntos más básicos. El animal tiene que estar identificado, porque digamos, uno llega a la finca, el productor perfectamente puede saber que esta vaca se llama Panchita, ¿ok? Pero cuando uno llega a la finca, uno dice, bueno, ¿y esta vaca cómo se llama? ¿Esta vaca cuál es? Esta vaca ya pasó, ¿verdad? Como ese tipo de información que más bien nos puede generar como confusión. Otro punto, colaboradores, ¿verdad? En el tema colaboradores debemos de contar con el personal suficiente, el personal que esté capacitado en el área a trabajar, saber sus habilidades, sus experiencias, las relaciones que tienen entre ellos, la confianza que hay, ¿verdad? Todo esto es importante. Ahora, asesorías técnicas. Asesorías técnicas me refiero principalmente a visitas de profesionales que aporten su conocimiento en finca. Puede ser en temas ya sean nutricionales, veterinarios, administrativos, de producción, entre otros. Lo ideal es hacer como un análisis un poco más integral, que se vuelva algo rutinario para saber realmente bien qué es lo que está sucediendo en la finca. Y por último, y también muy importante, son los registros. Los registros, como nivel principiante, ocupamos tener por lo menos un cuaderno. Eso es lo mínimo. Pero para subir de nivel, ocupamos subir ese eslabón, llegar por lo menos a un sistema digital, una hojita en Excel. No hace falta tener que pagar licencias por cierto software, pero con una información digital es importante. Los registros nos pueden dar muchísima información. Acá les puse unas imágenes de algunos sistemas que se están utilizando. Voy a explicar un par de ellos. No, la idea no es hacer promoción de estos sistemas, pero sí por lo menos saber que existen y saber qué tipo de información podemos obtener de ellos. ¿Verdad? Ok. Ahora, ¿qué tipo de información se tiene de ellos? Información productiva, información reproductiva, ¿verdad? Uno puede meter los resultados de la palpación, se pueden meter los resultados andrológicos, se pueden meter tratamientos que se le hayan dado a los animales, también fechas de partos, fechas de, bueno, ese tipo de información. También información financiera y de contabilidad, información sanitaria, genética, nutricional y otros. Uno puede meter cualquier tipo de información, pero que sea valiosa en la finca. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos sistemas? Realmente es transformar los datos de la ganadería en información clave e importante que ayuda a tomar decisiones que aumentan la productividad y rentabilidad de su finca. Aquí, bueno, como les decía, les voy a mencionar un par de ejemplos de sistemas que son usados en campo hoy en día y están disponibles. Primeramente veremos el BAMP. Ese es el que les estoy enseñando acá. Este es un programa diseñado para el manejo igual de datos bovinos lecheros de doble propósito, cría, engorde. Es una herramienta con una capacidad de análisis
de datos excelente. Este programa ha sido adaptado y validado a condiciones tropicales de Latinoamérica. O sea, acá en Costa Rica la información realmente es buena. A nivel de finca puede ser utilizado. ¿Ves? Aquí si ustedes ven, ese es un tipo de inventario. A nivel de finca, ¿verdad? Como les decía, puede ser utilizado como herramientas de ayuda administrativa para la realización de informes financieros, valoración de la producción, control de salud y reproducción, mantenimiento de inventarios, elaboración de historiales individuales por animal, registros de genealogía y estimación de nutrición y utilización de pastos, forrajes y suplementos, entre otra información. Eso es también como a grosso modo, ¿verdad? Acá les marqué, porque el enfoque de esta presentación también va un poquito tirado al tema de reproducción. Sin embargo, me gustaría que lo veamos un poco más amplio, ¿verdad? Pero acá el control de salud y reproducción. Ok, con el uso correcto se puede llegar a cumplir con estos 5 puntos. Optimizar la producción, analizar el desempeño de los empleados, facilitar el diagnóstico veterinario, corregir de manera sustancial las debilidades de la finca, perfeccionar sus fortalezas. Todo esto, si ustedes ven, es lo que realmente necesitamos en una empresa. Facilitar el diagnóstico veterinario. Uno puede perfectamente sacar e imprimir las listas de animales que se tienen que palpar, analizar el desempeño de los empleados. Igual uno puede anotar por cuál persona fue el que vio al toro montar. Optimizar la producción. Uno puede llegar a ver también, ok, me está fallando esto a partir de cierto tiempo, entonces tenemos que aplicar estas acciones correctivas para ver si logramos superar los números que teníamos como meta. Pero por ahí va la idea. A nivel reproductivo, se puede obtener información, bueno, como muchos de estos que les estoy enseñando. Igual, muchísimos más, pero entre los ejemplos está el intervalo entre partos, el intervalo entre servicios, porcentaje servido de diagnóstico de preñez, la edad del primer parto, porcentaje de monta natural, tasas de concepción, lista de inseminaciones por toro, primer servicio, intervalo parto-concepción, ¿verdad? Es mucha la información que se puede sacar de este tipo de software. Este es uno de los ejemplos. No se ve muy claro, pero es un gráfico que es un parámetro a nivel nacional de intervalo entre partos. Tenemos que saber que toda la información va a una base de datos y de ahí se puede sacar mucha información a nivel país. Este es otro ejemplo, otro tipo de gráfico que se puede ver. Es un gráfico por dispersión. Aquí es el intervalo parto primer servicio. Recordar que esto se puede ver a nivel de finca, ¿verdad? A nivel de finca, en ciertos periodos o a nivel nacional. Otro sistema que puede beneficiar al productor es el ABM. Como les decía, yo les voy a explicar solo 2 de esos sistemas, pero hay muchos más que les pueden favorecer. A grosso modo, el ABM es un software que permite la administración contable y financiera de la empresa ganadera. Se debe trabajar mucho en toda la contabilidad, en todos los recursos que tengamos en finca. Este es un esquema, tal vez es un poquito complicado, se ve un poco complicado, pero para iniciar con este tipo de sistemas debemos ingresar información técnica, ¿verdad? Es la información productiva que podemos obtenerla de sistemas como los comentados anteriormente, ¿verdad? El ganadero, el BAMP o de un programa X como por ejemplo el Excel. Entonces, ocupamos que esa información venga ordenada, debe trabajarse con inventarios de animales y pesos de los animales. Puede ser información, como les digo, obtenida del tipo de registro que tengan en la finca. Se debe tener la información, por ejemplo, de nacimientos, de muertes,
de primer parto, ¿verdad? Como ese tipo de información. También el ABM te puede te puede llevar el tema de contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuánto hay en los bancos, las inversiones que se hagan, los activos fijos. Activos fijos me refiero, por ejemplo, a infraestructura, a maquinaria como un tractor que tengan ustedes en la finca. Los activos biológicos, ¿verdad? Ahí me refiero ya a los animales, recursos naturales como árboles. Un árbol tiene un precio, ¿verdad? Acá los animales, hay que saber que ellos y generan crías, y generar crías generan dinero. Entonces todo eso es contabilidad. Otro beneficio es que toda la información puede funcionar también como escudo fiscal, ¿verdad? Bueno, parte de la información puede funcionar como escudo fiscal, perdón. Por ejemplo, los intereses de un financiamiento o las depreciaciones de todos los activos y favorecer así al productor, ¿verdad? ¿Qué tipo de información se recolecta? Toda la información productiva y económica vinculada con la producción de animales bovinos y, bueno, en caso de leche, ¿verdad? Acá les comentaba anteriormente, transacciones de compras y ventas realizadas por el productor, el pago de los colaboradores temporales y o a tiempo completo, pago de servicios profesionales, pago de créditos, comisiones por comercialización y también información productiva, reproductiva y sanitaria de los animales. Pues entonces aquí con esto llevamos un orden en la finca de términos, o sea, de números. Ocupamos ver cuánto gastamos, cuánto nos ingresa, ¿verdad? Este es uno de los ejemplos que se sacan del ABM, ¿verdad? Eso es información de una finca. Aquí vemos, por ejemplo, el peso al nacimiento promedio, peso al destete promedio centeneros, peso al destete, todo esto. Esos números no lo podemos transferir, o sea, convertir en gastos y en ingresos. Bueno, gracias a estos sistemas se pueden tener estados financieros, ¿verdad? El estado de resultados es uno de esos estados financieros. Es ver cuánto ingresa y cuánto gastamos. Al final se tiene una utilidad, pero es importante llevar el orden. La ventaja que tiene como software es eso, que nos genera este tipo de información. El sistema te permite llevar todos los gastos. Si ustedes ven aquí hay diferentes cuentas, hay cuentas madre, pues aquí hay una, por ejemplo, de lo que es reproducción y salud, la 1202, está la de alimentación. En el caso de la reproducción, vemos que contemplan los servicios profesionales, los medicamentos, el uso del semen y de insumos, de otros insumos. Era cualquier otro gasto que esté asociado a reproducción se puede contemplar acá. Si le quitamos todos los ingresos si le quitamos los ingresos a los gastos, nos va a dar una utilidad. Aquí nos vamos a dar cuenta de cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo. Pero se necesita esta información para realizar esos análisis, para saber cómo estamos saliendo económicamente de la finca. Por ejemplo, los medicamentos acá, bueno, no sé si se logra observar. Si ustedes ven, el porcentaje es un 0,63% de lo que equivale esos gastos en la finca. Entonces, este tipo de información es muy, muy valiosa. Bueno, aquí tenemos más cuentas: transportes, servicios, mano de obra administrativa, ingresos financieros, gastos personales. Otra también es la depreciación de activos, ¿verdad? Como les decía, la idea de esto no es hacer promoción de estos sistemas, sino que el productor conozca que hay herramientas que pueden utilizarse pensando en la rentabilidad. Como segundo paso, como les decía, ¿verdad?, de parte del proceso administrativo,
está la organización. Ya teniendo el plan, ya ahora pasamos a la organización. Entonces se debe trabajar en buscar varios puntos: materiales, servicios, herramientas, capital y recursos humanos. Lo vemos por niveles, ¿verdad? Acá tenemos que trabajar con un organigrama. El productor, dueño de la finca, el administrador, es el top, ¿verdad? Él es el que va a determinar los cronogramas de trabajo de los diferentes personas que estén trabajando en la finca. Se pueden contratar profesionales privados, ¿verdad? Como contadores, veterinarios, tecnistas, administradores. También está el encargado de la finca y por debajo de ellos está lo que son trabajadores en campo. Pero esto, igual como les decía anteriormente, es un trabajo en equipo. Uno no puede estar dejando de lado ciertas acciones porque, bueno, no, esto no me toca a mí, no, esto le toca a usted, ¿verdad? Como que uno tiene que delegar también funciones, pero siempre hay que cumplir con la responsabilidad de cada uno. Otro de las partes es la dirección. Acá lo que vemos realmente es la implementación del plan. Este se va a basar en las fortalezas y debilidades que se encontraron en las fincas, ¿verdad? Quien dirige debe estar pendiente de todo lo que se está haciendo en finca. Esto es basado en el organigrama anterior en función a los cronogramas de trabajo que se realizaron en la organización. Por ejemplo, uno de los ejemplos es en temas reproductivos, estar pendientes en los registros, ver el listado de animales que se deben de inseminar, sacar la información de los sistemas para trabajar con los animales, ¿verdad? Según lo ingresado. Aquí también vamos a empezar a analizar desviaciones. En ese tema de desviaciones, por ejemplo, si el si el veterinario le entrega una evaluación andrológica con resultado de no apto, se debe analizar el qué hacer, porque se está indicando que el toro no está funcionando como reproductor, pero es una gran decisión. Ahí hay que decir, hay que sacarlo o debo aplicar el tratamiento que me recomendó el veterinario, ¿verdad? Entonces, esa decisión la tiene que hacer el director, o sea, la persona que esté en el organigrama en la parte superior. Otro ejemplo puede ser también cuando se evalúan las hembras, se palpan, la mayoría son vacas problemas, ¿verdad? Eso es otra desviación. Entonces debemos de comprar tratamientos o mejorar el manejo, enfocar la parte nutricional o incluso desechar a los animales, ¿verdad? El que ejecuta posiblemente sea el encargado de la finca, pero siempre está su superior, el que dirige. Como cuarto punto, ya está la coordinación, ¿verdad? Para lograr una adecuada coordinación, ocupamos como elemento principal la comunicación, ¿verdad? La comunicación, vamos a lograr sincronizar esos elementos de la organización, de la dirección. Al final, como vemos, todo se entrelaza. Aquí en la parte de coordinación me refiero a comunicación con la estructura, bueno, con el organigrama, capacitación de personal, asignación de responsabilidades, la delegación de funciones. Puede ser a lo interno, a como también pueden ser con profesionales que vienen de afuera, ¿verdad? Eso va a ser determinado según lo que diga el productor. Y por último punto, viene el control. El control, los controles se consideran como herramientas de verificación para ver si se cumplen con las asignaciones que usted dejó al personal, ¿verdad? Es una función de monitoreo. Gracias a los software se pueden realizar estadísticas que dan información clave para optimizar el trabajo en finca, ¿verdad? Detectar desviaciones, también reuniones con los colaboradores, es parte del control, verificar que hayan hecho sus labores en el tiempo indicado, de la manera adecuada, y de ser el caso de que no, entonces
llegar al punto de, ok, ¿qué pasó aquí? Vamos a corregirlo, vamos a hacerlo de la mejor manera y así va. Todo eso basado en la comunicación, ¿verdad? En parte del control, el análisis del rendimiento de las acciones y la aplicación de acciones correctivas. Como les decía, esto termina siendo un ciclo. Entonces, parte de estas acciones correctivas posiblemente se tenga que volver a planear, organizar, dirigir, coordinar y volver a controlar. Este es un esquema que encontré en la página del BAMP que me pareció muy interesante porque realmente así es como debería trabajar uno. ¿Verdad? Están las áreas de trabajo, empezando en la parte superior, están las áreas de trabajo de la finca, donde se va a obtener esa información gracias al vaquero, bueno, al personal que esté trabajando. El personal va a obtener esos datos que se los van a hacer llegar al administrador o al dueño de la finca. Ellos van a introducir esa información en los sistemas, ¿verdad? De los software que tengan o el sistema de Excel, ¿verdad? En donde se va a analizar y generar listas de acción, se van a generar reportes. Eso va a llegar a pasar al técnico. El técnico va a analizar, va a recomendar y esa información va a llegar al dueño de la finca, quien va a tomar las decisiones. Esas decisiones también van a llegar nuevamente al personal que van a tener que actuar y así sucesivamente. Como conclusiones, tenemos que ver que la clave es transformar la ganadería en números y esto se logra con el uso de información clave y estadísticas. ¿Verdad? Los productores se vuelven administradores de su propia empresa. Deben demostrar responsabilidad, constancia y compromiso. No solamente los productores, sino todo el personal de la finca. El uso de software genera información muy valiosa de la finca, pudiendo realizar análisis reproductivos, productivos, nutricionales, financieros, con los cuales usted se puede basar para aplicar esas mejoras. Y a nivel reproductivo, el productor necesita ese control rutinario de profesionales, así como de análisis de datos. La idea es aplicar basado en lo que alguien diga, pero que realmente tenga esos conocimientos, no lo que le ha pasado al vecino, no aplicando esta mejora que leyó en internet, ¿verdad? Todo eso tiene que ser basado en conocimientos con conocimientos reales. Quería concluir también con esta frase: todo lo que se mide y se cuantifica se puede controlar. Aquí es donde vemos que realmente teniendo información en mano, usted puede llegar a manejar su finca de la manera que usted desee. Bueno, muchas gracias. Acá les dejo la información, cualquier consulta, igual pueden enviármela por correo electrónico. Acá les dejo el celular. Nos pueden visitar a las diferentes redes sociales, por Facebook, por Instagram o en la página de Corfoga. Y cualquier consulta, con muchísimo gusto, estamos para servirles.